Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Tenemos lo más completo de esta jornada de martes y vaya si hay información que usted conocerá a través de Noticias. María René, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Como siempre es un gusto poderles informar desde el estudio en esta noche. Gracias por acompañarnos y debemos iniciar de inmediato. Y es que en entrevista concedida por el presidente de la República, el mandatario abordó diversos temas, entre ellos el descenso de muertes a causa del COVID-19 y la capacidad tanto hospitalaria como médica desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad. Llevamos 12 semanas de forma consecutiva de que los casos han caído. Las muertes han bajado dramáticamente, gracias a Dios. El día de ayer, por ejemplo, solo tuvimos que lamentar el deceso de 4 personas, un número ya muy bajo y la tendencia es a la baja. Hace 6 meses que arrancamos con esto, no habían suficientes camas COVID en los hospitales, no teníamos suficientes hospitales. Había un solo laboratorio para pruebas. Hoy hay 19 laboratorios, hay 5 hospitales nuevos, hay centros de atención permanente de salud que fueron construidos en gobiernos anteriores y que quedaron abandonados, que los estamos levantando, equipando y poniéndolos para atender a la gente. Estamos haciendo pruebas serológicas en la gran cantidad de los centros de salud del país, pero además de eso, tenemos laboratorios móviles, 2 por el momento, y esperamos que con las acciones del centro de gobierno nos ayuden a conseguir 2 más. Podamos tener 4 laboratorios móviles para llegar hacia los lugares más recónditos del país. Hoy podemos enfrentar la epidemia de una mejor manera que hace 6 meses, donde una enfermedad era desconocida, donde nuestros médicos no teníamos información de cómo era el comportamiento. Hoy tenemos información, hoy tenemos medicamentos, hoy tenemos equipo, hoy tenemos gente preparada y en lo público y en lo privado. Los médicos han hecho un excelente trabajo, los técnicos respiratorios se han tenido que triplicar en sus actuaciones para poder cubrirle y ayudar a que los pulmones de las personas sanen. Las enfermeras, todo el personal de salud ha estado trabajando. Estamos preparados y creemos que es el momento de liberar el estado de calamidad. Tenemos índices de ocupación en los hospitales COVID por debajo del 35%, o sea, hay 65% de camas COVID disponibles. No hay por el momento, ninguna señal de una nueva oleada, como le llaman en otros países. Yo no creo que las oleadas se den más que por consecuencia de que los seres humanos nos relajemos y nos descuidemos. Hoy tenemos, por ejemplo, 46,000 dosis de dexametasona inyectada para poder atender a 8,000 pacientes que pudieran tener problemas pulmonares, dosis que no teníamos antes y que ahí están. Hoy estamos más preparados con equipo, estamos más preparados con gente, estamos más preparados con camas, pero sobre todo estamos más preparados con conocimiento. Nuestros médicos están en conferencias con médicos en otros lugares y están todos a la orden de lo más reciente en los tratamientos y es lo que estamos atendiendo. Yo creo que por eso se debe la baja que tenemos, aparte de la conciencia de la gente. Pero es un llamado a la conciencia. La calamidad no va a ser en un decreto. La calamidad puede ser en la actitud de las personas si no nos cuidamos. Precisamente hoy se daban a conocer las restricciones para evitar los contagios, aunque las alertas siguen vigentes para determinar la concentración de personas. En cuanto a las restricciones por semáforo, se mantienen los mismos estándares de medición de habitantes positivos por municipio para ubicarle un color y de ahí conocer lo que sí se puede o no realizar. En cuanto al uso de la mascarilla, es universal y obligatorio, lo que quiere decir que todas las personas y en todo momento deberán portar de manera correcta la mascarilla en cualquier circunstancia fuera de su casa. Todos los establecimientos están obligados a proporcionar alcohol en gel a todos sus visitantes, tomar la temperatura y mantener una limpieza y desinfección constante de las instalaciones, el distanciamiento social y no compartir platos o vasos hasta después de haber sido desinfectados. También se recomienda tener horarios especiales para personas de alto riesgo y a la ciudadanía, que si en algún lugar no se respetan estas normas, eviten utilizarlas y denuncien para que se haga una revisión de las instalaciones y sus medidas.
Guatemala se reactiva, pero la responsabilidad sigue siendo individual y familiar. Además, con el fin de garantizar y de proteger la salud de los guatemaltecos, fue creado el Acuerdo Gubernativo 150-2020, el cual sostiene y contiene también disposiciones y reformas. Las principales disposiciones del documento son las siguientes. Horario de actividades en el sector público, el cual se regula por un plazo de 3 meses, con un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde para todas las dependencias del organismo ejecutivo, a excepción de los servicios públicos esenciales. Modalidades de la prestación del servicio personal. En todos los casos del sector público y privado, se recomienda el teletrabajo, proporcionando todos los elementos necesarios para su desarrollo. En el caso de reuniones de miembros de sociedad como COCODES, fundaciones, cooperativas y otros con finalidades de cumplimiento legal, podrán realizarse siempre y cuando respeten las disposiciones para evitar contagios de COVID-19. Dichas disposiciones entrarán en vigencia el 1 de octubre del presente año. El propio presidente de la República daba pormenores de las nuevas disposiciones vigentes en el país. Las últimas 4 semanas, el equipo de gobierno ha estado trabajando en cómo regular la actividad pública y privada en la pandemia sin tener que seguir con el estado de calamidad. Y se ha logrado hacer unas mesas de trabajo que duraron, como le digo, casi 4 semanas para poder llegar a tener al día de hoy un producto final basado en el artículo 195 de la Constitución y además en lo que establece el artículo 16 de la Ley del Orden Público. Invité o convoqué a un Consejo de Estado, un Consejo de Ministros. 2 acuerdos gubernativos que van a regular todo lo que tiene que ver con los semáforos, con las alertas, que se unen a un acuerdo ministerial de salud pública para que le pueda, basado en lo que es el Código de Salud, seguir permitiendo el control de la epidemia. Según el Acuerdo Gubernativo 151-2020, las reformas a las disposiciones reglamentarias para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas son las siguientes. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a domingo de las 21 horas a 6 de la mañana del día siguiente, en los establecimientos comerciales abiertos al público, en cualquiera que sea su categoría, incluyendo discotecas, bares, hoteles, supermercados, entre otros más. El incumplimiento de la disposición para establecimientos será sancionada con una multa de 100,000 quetzales y el inicio del expediente para la cancelación de patente, licencia o permiso. Para personas individuales, la sanción será una multa de 5,000 quetzales. Se exceptúa la aplicación del horario establecido en el presente artículo durante las fechas de celebración de fiestas navideñas y de fin de año, los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de cada año. Dichas medidas cobrarán vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial. Y se tendrán operativos muy intensos de policía, Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, con invitación y participación al Ministerio Público para que podamos ver que efectivamente se cumpla con esa ley seca. Va a quedar ya sin restricción el movimiento de las 9 de la noche a las 5 de la mañana. Estos acuerdos seguirán inmediatamente al Diario Oficial para que entren en vigor a partir del 1 de octubre. Entre los cambios anunciados destaca la reanudación de actividades tanto deportivas como culturales, tal y como se detalla a continuación. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó esta mañana en el Diario de Centroamérica el nuevo acuerdo ministerial número 229-2020, el cual deroga el acuerdo 187-2020 y el 215-2020 que contenían las anteriores normas. A partir de ahora, en cuanto a las disposiciones en hotelería y turismo, los hoteles en alerta roja podrán organizar eventos, pero las personas no podrán pasar de 10 metros de distancia entre ellas, y se recomienda a quienes estén en edad de riesgo no asistir. Con alerta anaranjada, las mismas disposiciones, pero la distancia se reduce a 6 metros, y se permite agrupar a personas en mesas, pero no puede superar la cantidad de 10 máximo.
Con alerta amarilla igual a la anterior, pero con 4 metros de distanciamiento entre mesas y con alerta verde con 2 metros de distanciamiento. En cuanto al transporte de turismo, funcionará exactamente igual al transporte público. En cuanto a parques nacionales y sitios arqueológicos, se mantendrán ingresos por grupos en alerta roja de un máximo de 10 personas y aforos restringidos con el sistema de distanciamiento grupal de 10 metros. Con alerta anaranjada, igual, pero el distanciamiento entre grupos será de 4 metros y los grupos podrán llegar a ser hasta de 10 personas. En alerta amarilla, los grupos pueden ser de hasta 15 personas y con distanciamiento grupal de 4 metros. En alerta verde, los grupos pueden ser de hasta 20 personas y con distanciamiento de 2.5 metros entre grupos. Este mismo sistema funcionará también para parques públicos. En cuanto a bares y centros de diversión nocturna, los distanciamientos en alerta roja serán de 10 metros entre grupos, los cuales no pueden pasar de 5 personas. En alerta anaranjada será un distanciamiento entre grupos de 6 metros y no mayor a grupos de 5 personas. En alerta amarilla el distanciamiento será de 4 metros y se aceptará un máximo de 10 personas por grupo. Así como en alerta verde, la distancia entre grupos es de 4 metros y grupos de hasta 10 personas máximo. Las piscinas públicas podrán abrir. En alerta roja, no para recreación, solo para práctica deportiva individual y grupos de aprendizaje de natación con un máximo de 5 personas. Con alerta anaranjada, un máximo de grupos de 5 personas si es recreativo o deportivo. Si está en alerta amarilla, serán grupos menores de 10 personas simultáneamente. Para deportes o aprendizaje también hay grupos no mayores de 10 personas y con horarios especiales para personas de alto riesgo. En alerta verde, abiertas al público solo con horarios especiales para personas de alto riesgo. En cuanto a cines y teatros, en alerta roja, evitar aglomeraciones no superando la cifra de 10 personas por función. Venta de entradas en línea y no se permiten las ventas en fila. Se recomienda horarios especiales para personas de alto riesgo. En alerta anaranjada, distanciamiento de 6 metros por persona y un máximo de 15 personas. Taquilla en línea y prohibida las ventas en fila. En alerta amarilla, un máximo de 15 personas y o distanciamiento de 4 metros entre personas y alerta verde, según el aforo, pero con distanciamiento entre personas de 2.5 metros. Se permite la venta en línea con distanciamiento social. En todos los casos, cines y teatros, se recomienda que hayan horarios especiales para personas de alto riesgo. En cuanto a la práctica deportiva, amateur o profesional, así como también las actividades religiosas, se mantienen las normas tal como estaban establecidas. Este acuerdo entra en vigencia a partir de este jueves, 1 de octubre. En medio de estas nuevas disposiciones, el mandatario también daba a conocer su estado de salud. Tengo 95 de saturación, tengo 92 de pulso, estoy bien, 96 subió, yo estoy saturando bien, gracias a Dios. Pues fatiga queda, dolor de cuerpo, ya los médicos a partir del día de hoy dijeron que ya carga viral ya no tengo suficiente como para poder contagiar y la prueba se va a ir volviendo negativa en los próximos días, así es que yo espero estar muy pronto otra vez al frente del cañón, ahí en Casa Presidencial, no desde aquí en el despacho de mi casa, sino que en Casa Presidencial pudiendo atender a la gente, pero más que eso, salir al interior del país a impulsar los programas que queremos impulsar para lograr la reactivación económica y la productividad del país. El Gabinete de Gobierno se reunió esta tarde para conocer los avances y nuevas disposiciones frente a la pandemia y sus efectos en Guatemala. En la reunión de Consejo de Ministros que se realizó en Casa Presidencial, se acordó no prorrogar el estado de calamidad para atender la emergencia que ha generado en el país el coronavirus. La reunión fue presidida de manera virtual por el presidente Alejandro Yamatei junto al vicepresidente Guillermo Castillo. Las nuevas disposiciones regirán a partir del 1 de octubre. La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, ratificó que el país está preparado para continuar con la atención de pacientes diagnosticados con coronavirus. Seguiremos trabajando para promover las medidas de protección que la población debe seguir asumiendo. Sabemos que esto es responsabilidad de todos, de empresarios, de gobernadores, de alcaldes. Estamos trabajando todos juntos, pero principalmente de la población.
De aquí quiero hacer mención que hemos tenido 4 semanas arduas para trabajar en equipar los servicios hospitalarios, aumentar el número de camas, también para trabajar y fortalecer la atención primaria en salud. Aquí hemos fortalecido la creación de más CAPS, pero más que todo el fortalecimiento con más camas y el equipo necesario para la atención de los casos leves y moderados en este nivel de atención. El ministro de Economía, Antonio Maluf, se refirió a la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones. Habrá un poco más de libertad para los guatemaltecos, pero eso no significa que no guardemos nuestra distancia, como dice ahí, que dejemos de usar la mascarilla. Debemos de mantener lo que hemos hecho estos 6 meses, que lo hemos hecho bien. La economía se empezó a abrir a partir de finales de junio con las disposiciones presidenciales y eso pues ha avanzado. Hemos tenido buenas señales económicas poco a poco. También la confianza del consumidor debe de ser base para que esta reactivación económica se dé. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, dio a conocer las acciones que serán implementadas por esa cartera. Este es el acuerdo ministerial que regula todas el actuar del Ministerio de Educación en el tiempo que viene ya y que resta del ciclo escolar 2020 y que también ya deja marcado la normativa que vamos a asumir en el 2021 con la responsabilidad de la apertura cuando así se considere conveniente de los centros educativos. Tuvimos, por instrucción del señor presidente, estuvimos revisando las economías dentro del Ministerio de Educación y es así como el día de hoy también uno de los productos que hemos entregado al señor presidente es que logramos identificar esas economías que nos alcanza para cubrir 20 días más de alimentación escolar. Y entonces el mes de noviembre los niños van a tener alimentos. Por aparte, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, comentó las acciones que realizará esa cartera a partir del próximo jueves. Entre estas, la coordinación de la supervisión del horario de ley seca. Lo que vamos a hacer ahora es coordinarnos a partir de que ya se abren, digamos, todos los comercios, ya no hay una restricción de movilidad de horario. Entonces es coordinarnos con las autoridades del Ministerio de Gobernación y de Salud para hacer operativos comunes a efecto de ir a supervisar que se estén cumpliendo las medidas. Sobre todo lo que tiene que ver con lo que se aprobó hoy, que es el tema de la ley seca, que eso es unos nuevos horarios que deben respetarse para que no se conviertan estos espacios en focos de contagio. Entonces eso es algo, nosotros también como Ministerio de Trabajo vamos a emitir unos acuerdos que estarán saliendo en la brevedad posible para fortalecer todo el sistema de lo que estamos aprobando. Estos van relacionados, uno de ellos, con el tema del programa del adulto mayor, a efecto de que se pueda permitir una exención de la presentación del acta de supervivencia durante el año 2020. El estado de calamidad había sido decretado en marzo pasado para atender las acciones por la pandemia del coronavirus y había sido prorrogado en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Aclarando dudas, el viceministro de Deportes y Recreación también daba a conocer los protocolos a implementarse en la reapertura de espacios destinados a ejercitarse. Mediante el diario oficial se dieron a conocer las nuevas disposiciones presidenciales la mañana del martes 29 de septiembre, mismas que cobrarán vigencia el próximo 1 de octubre. Entre ellas se describe la reapertura responsable de parques públicos. En la capital se cuenta con 4 de ellos: Parque Eric Barrondo, Campos del Roosevelt, Campo Marte y Parque Gerona, mismos que ya poseen protocolos establecidos para su pronta reapertura. Aquí hablamos desde la sanitización al entrar al parque, la utilización de mascarilla dependiendo de qué deporte se está realizando, la colocación de brazaletes para identificar las áreas específicas para que una persona no se mueva de un área a otra y que definitivamente podamos asignar canchas, podamos asignar espacios para que las personas realicen este deporte. Estamos hablando ya de prácticas que hemos hecho con personas de atletismo, personas que realizan el deporte de correr, y dentro de ello también hemos realizado varios ensayos con personas del departamento de Guatemala que asisten al Parque Eric Barrondo. Es necesario que al momento de su reapertura, los guatemaltecos realicen una inscripción previa con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en cada parque. La inscripción previa
al área específica que van a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de amigos, un grupo de personas que quiere regresar a hacer deporte y quiere utilizar una cancha de básquetbol, lo pueden hacer en grupos menores de 10 personas o un máximo de 10, pero se tienen que anotar previamente para poder colocarle su brazalete al ingresar y saber que esa cancha en específico va a estar utilizada por esas personas durante cierta cantidad de tiempo. Vamos a estar distribuyendo las áreas que tenemos del deporte y por supuesto queremos que las personas regresen de la mejor forma posible y que puedan utilizar sus espacios, que son los espacios del viceministerio que están disponibles para todos los guatemaltecos. Atención a los automovilistas, ya que desde el 3 de noviembre un buen número de vehículos no podrá circular por no pagar el impuesto correspondiente. Así lo informaba la SAT. En total son 79.870 vehículos que podrían quedar inactivos para circular, pues se encuentran en mora del pago del impuesto de circulación de los años 2018, 2019 y de no cumplir el 31 de octubre, se sumaría este año, por lo que se inactivarían de oficio, según lo establece el decreto 7094, artículo 11. Para reactivar el vehículo, el propietario del automotor deberá pagar el monto del impuesto de circulación de vehículos de los años vencidos, incluyendo la mora e intereses. Al hacerlo, el automotor se activará inmediatamente. Del 1 de enero al 26 de septiembre, el 54% de vehículos tiene el reporte de pago del impuesto de un parque vehicular de 4 millones. A la fecha, la SAT lleva recaudados 534.2 millones de quetzales de una meta de poco más de 900 millones. Asimismo, recuerdan a los contribuyentes que luego de la ampliación de la fecha que fue aprobada por el Congreso el último día para pagar, asimismo recuerdan a los contribuyentes que luego de la ampliación de la fecha que fue aprobada por el Congreso el último día para pagar el impuesto sin multas, intereses o recargos es el 31 de octubre. Personeros del Ministerio de Trabajo dieron a conocer que la Comisión Nacional del Salario ha comenzado el proceso de discusión y análisis sobre la paga mínima del año 2021 en un escenario atípico a causa de la pandemia. Y pues las discusiones estarán siempre enmarcadas dentro del marco de la pandemia, ¿verdad? Entonces será un gran elemento a tener en cuenta ahora que abonará la discusión. Sobre eso, pues yo esperaría que una vez empiecen a reunirse podamos tener más respuestas. Pero ya hay unas propuestas. Entiendo que el sector empleador propone que no haya un aumento bajo el argumento de la pandemia y el sector trabajador propone que sí haya un aumento a raíz de que no ha habido aumentos en los últimos años, antes de que incluso ocurriera el tema de la pandemia. Entonces será la Comisión Nacional de Salario la que estudie estos elementos y agregue otros provenientes del INE, del Banco de Guatemala y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y finalmente nos lo estén trasladando a nosotros para poder hacer el análisis. A nosotros me refiero al despacho ministerial, para poder hacer el análisis y trasladarle una opinión al presidente, quien es finalmente el que tiene que determinar este aspecto, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. El sector no agrícola de exportación y de maquila define que no es momento de aumentar el salario mínimo, mientras que el sector trabajador considera que la economía de los guatemaltecos se ha visto golpeada por la pandemia, por lo que es prudente que se tenga una paga diaria de 135 quetzales. Y por medio de una iniciativa de ley, los diputados buscan crear un incentivo fiscal para propiciar la contratación de personas mayores de 50 años. La iniciativa de ley 5837 propone crear un incentivo fiscal como un descuento al impuesto sobre la renta ISR para patronos o personas individuales que otorguen una oportunidad de empleo a personas que sobrepasen los 50 años de edad. El descuento sería del 20% sobre la tasa vigente del ISR para quienes integran entre el 15 y 25% de su planilla a personas mayores de 50 años. Don Saúl Quiñones es una persona de la tercera edad quien señala ser topógrafo, pero desde hace varios años no cuenta con una oportunidad de empleo. Los patronos que integren en más de un 25% de personas mayores de 50 años en la planilla tendrán un descuento del 30% en el impuesto sobre la renta. La aplicación del incentivo fiscal será automática. De aprobarse la iniciativa, la SAT y el ICS establecerán los mecanismos digitales para la aplicación de las exenciones de esta ley. Estamos de regreso con más noticias de interés. Autoridades municipales y de gobierno instalaron una mesa de diálogo para encontrar una solución a la falta de certeza jurídica en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas, fundado sobre la propiedad privada.
Una de las soluciones para darle certeza jurídica al municipio de Fray Bartolomé de las Casas en Alta Verapaz es darle un resarcimiento al dueño de la finca en donde se encuentran asentadas 15 caballerías del casco urbano. Los documentos que constan en la comisión y de los cuales nos ha tomado también una buena participación de parte del señor alcalde, hacen mención de que por ser una propiedad privada hay una resolución que dice literalmente que se debe de resarcir al propietario. Y eso es lo que se ha venido negociando desde hace muchos años. El monto del resarcimiento debe establecerse por medio de un avalúo y al momento de que se le entregue al dueño, los terrenos pasarán a manos del Estado. Por supuesto, en el momento en que el Estado nos haga ese resarcimiento justo y razonable, tampoco estamos pidiendo cosas exageradas, estamos pidiendo lo que la tierra realmente vale. En ese momento nosotros daremos el traslado, el traspaso, la enajenación correspondiente a favor del Estado, o según las instituciones decidan a quién debemos de darle la propiedad para que a su vez esta institución, que podría ser la misma alcaldía, podría ser, no sé, alguna institución del Estado, que le dé entonces a cada uno de los vecinos de Fray Bartolomé de las Casas su derecho o su título de propiedad como tal. Desde el año 2013 no se han ejecutado proyectos por parte de la municipalidad debido a la falta de certeza jurídica del lugar, pues anteriormente construían presentando declaraciones juradas. Puedo mencionar, en el casco urbano nosotros podemos necesitar, por ejemplo, la construcción de un parque que lo anhelamos como no tiene idea. Sabemos de que un parque en un municipio pues es la sala de nuestra casa, ¿verdad? Y ustedes llegan a Fray Bartolomé de las Casas, ustedes no le encuentran ningún atractivo, porque lamentablemente no podemos invertir en eso. Estamos con el deseo de querer construir un mercado de 2 niveles para quitar el desorden que tenemos en el mercado actual. Queremos construir pavimentaciones, queremos construir una serie de proyectos, queremos construir escuelas. En el año 1999, una sala favoreció al dueño de la finca. Las autoridades se reunirán en 6 ocasiones más para continuar con las negociaciones. El municipio de Fray Bartolomé de las Casas se fundó en 1980. 79 diputados se hicieron presentes al Palacio Legislativo para dar la sesión ordinaria programada para este martes. Sin embargo, la sesión fue suspendida por falta de quórum 2 horas después. La agenda parlamentaria incluía la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, y la discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de ley para el fomento al trabajo marino mercante y las reformas al Código Procesal Penal, además de la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales, colegiados de igual categoría y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los diputados fueron convocados para el jueves a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto poder informar y qué mejor que cerrar esta emisión, Luis, con un lugar de nuestra bella Guatemala. Así es, agradeciéndoles a todos el favor de su atención y mostrándoles esta bella fotografía, un atardecer en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, que nos muestra pues precisamente la riqueza natural, el verdor y estos cielos que pues en medio de las lluvias también hemos tenido en estos días. Así que muchas gracias a Juan Fuentes por mandar la fotografía y a todos los que siguen mandándolas al 55 34 80 61. Mañana podría ser la suya la que aparezca en estas bellas postales de nuestra Guatemala. Muchísimas gracias. Feliz noche.